claro, de hecho fue una infancia muy difícil. Crecí sin valores, sin principios totalmente, porque bueno, el crecer con miedos y abusos, pues realmente me destrozó completamente. De hecho, miedos por parte de papá, miedos por parte de mamá, de hermanos, y abusos, pues obviamente sufrí golpes, humillaciones, insultos, y en este caso en mi infancia, pues abusos sexuales. Yo tenía 8 años de edad, cuando una de mis hermanas de 14 años, ella fue la primera que abusó de mí. Y a los 9 años de edad, también jóvenes de 13, 14, 15 abusaron de mí. Primos, no primos, llegaron a tener esa parte sexual y pues automáticamente me destrozaron. Entonces, eso me fragmentó completamente a mí. Pues yo era un niño, 8, 9 años, era completamente un niño. Y pues bueno, también a los 10 años, 11 años, ver más o menos, pues películas pornográficas, porque mis papás tenían películas pornográficas, revistas pornográficas, porque mis hermanos tenían revistas pornográficas. Y pues bueno, la verdad es que automáticamente ahí me empecé a sexualizar completamente en mi infancia, estuve ya sexualizado. La relación con mi padre, completamente difícil. Yo creo que fue la parte más difícil de poder sanar a lo mejor, porque pues en este caso, el ver de cosas de mi papá, el saber cosas de mi papá, aunque después no las vi, pero el saberlas, pues también fue muy impactante. El ver, por ejemplo, cómo tenía golpeando a una de mis hermanas cuando yo tenía 9 añitos, ella como 15 años, mi hermana, la tenía a golpes encima de ella, el ver cómo se alcoholizaba, el saber cómo golpeaba a mi mamá, cómo le tiraba los dientes con golpes, le rompió el tabique de la nariz. Mi papá me confesó que se metió con más de 200 mujeres. Y mi mamá, pues, me comentó también que le pegó enfermedades venéreas. El saber que tuve un hermano fuera del matrimonio también. Mi papá me llevaba con una de sus amantes a convivir con él. Entonces, el saber que mi papá golpeaba a mis hermanos, sobre todo a uno, que pues él terminó intentándose suicidar, se empastilló para matarse por la golpiza que le metió mi papá. Entonces, esa relación con papá, donde un padre que nunca me dijo un te amo, un te quiero, me fragmentó automáticamente. Era un miedo que yo le tenía a mi padre. La relación con mi mamá, pues de alguna otra forma yo quería buscar el afecto de alguien y yo me acercaba mucho a ella, pero mi mamá era muy autoritaria, tenía el carácter muy agresivo, muy fuerte. De hecho, a nosotros nos hablaba con groserías, nos maldecía con sus palabras, me cacheteaba, me golpeaba también la espalda con cables, me marcaba, de la misma forma que mi padre también me golpeó. Entonces, pues en este caso, la verdad no tuve un afecto muy cercano hacia mi mamá, porque también me daba temor, me daba miedo en la parte materna. La verdad es que no recuerdo haber vivido mi fe católica desde niño. Pues, de hecho, cuando me confesé mi primera comunión, de hecho, omití los abusos sexuales también. Entonces, comulgué hasta en pecado mortal. Entonces, pues no. Y luego mi papá nos orilla a lo que es la iglesia protestante, ¿no? No recuerdo qué dominas, o sea, cuál de todas era, porque hay muchísimas, pero siempre íbamos a los cultos cristianos, protestantes, y pues ahí también fue muy fragmentada esa parte de mi fe, porque mi papá levantaba las manos y decía, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, y después pues o golpeaba a mamá o la insultaba o cosas muy fuertes, ¿no? Entonces dejas de creer a veces en Dios, después del antitestimonio que daba mi papá, ¿no? Entonces, no recuerdo realmente vivir una vida en fe, en el catolicismo, y la parte protestante estaba completamente fragmentada por el antitestimonio de mi familia. Bueno, realmente las relaciones homosexuales fuertes empecé a partir de los 15 años. Pero realmente a partir de los 21 es a lo que se le llama salir de closet. Entonces fue cuando, aunque a los 18 años tuve mi primera pareja homosexual,
a los 21 oficialmente salí de closet, fue cuando empecé a vivir en el mundo gay completamente. O sea, iba a las marchas gays, playas gays, iba a los hoteles que eran exclusivamente para homosexuales, empecé a tener ya más relaciones con parejas. A ninguna le fui fiel, soy sincero, yo tenía una adicción mucho a la lujuria. Y como no me llenaba, porque no te llena, empiezo con el alcohol dentro de los ambientes en los que me metí, empiezo a inhalar cocaína, me hice adicto a las tachas, poppers, marihuana, de hecho probé el ácido, entonces yo era alcohólico, drogadicto, promiscuo, y bueno, en este caso también me vestía de mujer, daba show transvesti, me empecé a ir a zonas de prostitución, entonces, sobre todo, visitar también lugares de encuentros sexuales, porque yo ya era un adicto, yo es lo que siempre digo, o sea, yo ya estaba enfermo, yo no podía parar. Entonces yo tenía una lujuria tremendísima, ya en todo lo que era mi juventud, pero todo empezó desde mi sexualidad de mi infancia. Pues de los 21 hasta los, yo creo que 25, todavía estaba no tan metido, o sea, sí, pero más tranquilo, pues, porque todavía no me drogaba. Entonces, pero después de los 25, ya es cuando ya empecé más fuerte mi vida, todavía más de promiscuidad, más de alcoholismo, y ya después de los 29, 30, empiezo con el transvestismo, empiezo a visitar zonas de prostitución, porque sí iba aumentando, cada vez iba aumentando más las cosas, totalmente. El pecado nunca te va a llenar. El pecado es rico en su momento porque así te lo hace ver el mal. O sea, te lo hace ver, es rico en su momento. Pero después te vuelves a sentir vacío y vuelves a buscar algo más adicional que te llene. Pero pues yo no buscaba a Dios, yo buscaba algo relacionado a todo eso, porque aparte pues yo no conocía a Dios. Entonces, un pecado te lleva a otro y ese mismo no te vuelve a llenar y te lleva a otro. Entonces, sucesivamente fue incrementando mis adicciones en el sexo, en la droga. Yo quería ser un dark queen y yo empecé a frecuentar muchísimo los lugares donde habían antros, donde habían strippers y pues bueno, ellos por ejemplo era sexo en vivo, iba a los cuartos oscuros, a los cines pornográficos, a los baños de vapor sauna, donde también se tenía relaciones sexuales. Entonces todo eso llegó un momento que también no me llenaba y quería más, porque no puedes parar, o sea, quieres más de eso, ¿no? Totalmente creía que yo había nacido gay. De hecho, un dato muy curioso es que yo le decía a Dios, porque tenía mi Dios a mi medida, por supuesto, no lo vivía, era mi Dios a mi medida, y yo curiosamente le decía que me mandara una buena pareja homosexual, ¿no? Con el cual pudiera yo envejecer y amar. Y ahí es donde te das cuenta que ni vivía mi fe y yo pensaba que yo había nacido, porque yo creía que sí. De hecho, todavía después de mi conversión, a los 3 meses de mi conversión, yo pensaba que yo había nacido así. Pues hubo un momento en que yo fui al antro y en ese día del antro inhalé cocaína y tachas y estaba alcoholizado y esa noche me metí con demasiados hombres. Llegué a la casa y después de años, yo no lloraba y no le pedía nada a Dios. Y en ese momento que yo llegué a mi casa, a mi cuarto, lloré. Y en ese momento levanté los ojos al cielo y le dije, Dios, si tú existes, ayúdame. Ayúdame a salir de esto porque no soy feliz. Ahí fue cuando reconocí que realmente no era feliz. En ese momento lloré y le pedí. Y creo que esa fue la primer clave, porque Dios respeta nuestra libertad. Entonces, Él estaba esperando que yo le dijera, Señor, te necesito. Entonces, hubo una persona, un amigo mío, que durante 4 años me hablaba de Dios, pero después lo que él hizo es que del 4.º año de amistad al 5.º año de amistad,
él oró por mí todos los días para que yo tuviera un encuentro con Dios. Entonces, ahí es donde yo veo el poder de la intercesión. Se necesita alguien también que ore por ti. Sí, claro, yo pedí al Señor, sácame, pero él usó una persona como instrumento. Y en ese año que él oró por mí todo un año, él al final del año me dijo, quiero que vayas a un retiro católico. Pero yo le dije, no, es que pues yo soy cristiano, ¿cómo? No, es que, y pues digo, o sea, lo decía, pero pues ahora me da risa, porque era un mi Dios a mi medida. Pero al fin fui a ese retiro. Pero cuando llegué a ese retiro, el primer día del retiro, pues yo me quería ir, porque me hablaban de los sacramentos, y yo no entendía absolutamente nada, pero me quedé, o sea, voluntad de Dios, él me hizo que me quedara. Y al segundo día del retiro, lo que fue el segundo día, los predicadores laicos, pues fue maravilloso porque estaban tan ungidos de Dios que recuerdo cómo ellos, cada vez que ellos hablaban, me estaban tocando mi corazón. O sea, eran golpes fuertes en mi corazón donde me hacían ver lo mal que yo estaba a los ojos de Dios. Alguien que nadie me había dicho eso. Pero era tan fuerte que me sentí como Pedro cuando convirtió a tantas personas en su primer prédica, después de recibir el Espíritu Santo, que a las 8 de la noche, después de que ya me sensibilizaron los predicadores, pasa el Santísimo. El Padre tenía la custodia agarrada y yo no sabía qué era. Entonces yo veía una bolita blanca y la gente se hincaba y yo decía, ¿por qué la gente se hinca? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa bolita blanca? Entonces yo me hinco porque pues yo dije de ser una dinámica, entonces pues yo también me hinqué pensando que era una dinámica, pero cuando exactamente pasa el Señor, nuestro Señor Jesús exactamente al lado de mí, exactamente al lado de mí, en ese momento sentí algo interior, una fuerza grande, una fuerza fuerte, y en ese momento empiezo a llorar, porque empiezo a sentir por primera vez en mi vida, por primera vez en mi vida, que alguien me amaba. Yo no sabía y quería buscar la lógica de ese momento, y Dios, siendo omnipotente, me dijo, soy Dios y te amo, pequeño, te estaba esperando, bienvenido a casa. En ese momento yo no paraba de llorar, me dolía de hecho la quijada, me dolía el abdomen de tanto llorar. Y me sentí en ese momento como la oveja perdida. O sea, Jesús dejó a las 99. O sea, me sentí como el hijo pródigo. Y entendí cuando Jesús dijo, hay más fiesta en el cielo por un pecador que se convierta. Entonces, en ese momento sentí tanto el amor de Dios que me di cuenta que lo que no me dio mamá, papá, parejas, droga, alcohol, sexo, lo estaba sintiendo en un instante el verdadero amor por lo que yo tenía, pues solamente era o un falso amor, y también lo que tenía pues era placer, porque lo que era la droga y todo, pues, era solamente placer, pero no era felicidad. La felicidad te dura toda la vida y te la da Dios. En ese momento sentí tanto amor de Dios que recuerdo que yo tuve que decirle a Dios que parara en ese retiro porque me dolía tanto la parte física de la quijada, del abdomen, que le dije, para, Señor, paró, levanto mi mirada a un crucifijo que estaba ahí y le dije, te ofrezco mi castidad si tú me haces sentir este amor siempre. Yo sé que con Dios a lo mejor no se puede negociar, ¿no? Pero fue lo primero que se me salió. Y a partir de ahí le ofrecí mi castidad a mi Señor. Y en ese retiro pude perdonar a mi papá y pude perdonar a los que abusaron de mí. En ese retiro, por la gracia de Dios. Y en ese retiro me confesé. Después de mi primera comunión, hasta en ese momento, 33, casi cumpliendo 34 años de edad, me confesé llenando como 3 hojas de los 2 lados, porque en ese retiro habían sacerdotes, y pues me confesé. Y cuando me confieso en ese retiro, sentí como me quitaron un peso de encima y descubrí el poder del sacramento de la reconciliación, que yo lo había dudado, pero en ese momento que cuando nos evangelizan y luego lo pongo en práctica, yo dije, wow, esto es algo maravilloso, porque me abrió completamente mi corazón a la gracia de Dios y poder entender el mal que yo estaba, en el mal que yo estaba. Y en ese momento perdoné a mi papá, como comento, porque yo le pregunté a nuestro Señor, ¿dónde estabas cuando golpearon a mi mamá? ¿Dónde estabas cuando a mí me abusaron? Porque yo le dije, ¿dónde estabas? Y él simplemente me recordó lo que yo ya sabía. Me dijo, tu papá fue un niño de la calle, que vendió chicles, que boleaba zapatos. Tuvo un padre que era alcohólico, que golpeaba a su madre, que no le daba de comer. Una madre que tampoco le daba de comer.
Y me empezó a recordar paso a paso todo lo que mi padre vivió. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que quién era yo para juzgar a mi padre. ¿Cómo exigí el amor de un padre cuando él tampoco lo tuvo? Y cuando le pregunté sobre mi abuso sexual, él me dijo, hijo, yo estuve ahí cuando abusaron de ti. Y a mí me dolió más que a ti porque yo soy tu padre y porque yo te creé. Pero yo respeto la libertad de las personas. Así como, pues entendí así como yo abusé de otras personas. Entonces entendí sobre el libre albedrío, sobre la libertad, que Dios no tenía nada que ver con el sufrimiento que yo había pasado y que Él sufrió más que yo. Entonces, todo eso es inexplicable cómo Dios me lo hizo sentir, pero lo entendí absolutamente todo. Por eso, saliendo del retiro, lo primero que hice fue hablar con mi papá, decirle después de 3 años sin hablarle y decirle que me perdonara, que lo amaba y que perdón, padre, por juzgarte. Y mi papá lloró, yo lloré. Y después cuando lo vi en persona, lo abracé. Y después de llegar a ese acto de perdón, se me quitó un peso de encima. O sea, es que fue todo un peso, porque el acto del perdón es lo más liberador que alguien pueda sentir. Es lo más hermoso, el acto del perdón. Y saliendo también del retiro, como yo era protestante, yo no sabía, pues también empecé inmediatamente a buscar algo que me aumentara la fe saliendo del retiro. Y encontré el rosario, encontré el poder del rosario. Y a partir de salir del retiro, lo primero que hice fue al día siguiente fue hacer el rosario. Hice un primer Ave María, y ese primer Ave María no pude seguir del llanto. O sea, era un amor que sentí, ahora lo entiendo, de la Santísima Virgen María. Y me hice mariano. Entonces, pues a partir de ahí perdono a mi papá, hago el rosario diario, y gracias a esa experiencia que tuve con Dios en un retiro. Pues bueno, y la realidad es que Dios, cuando yo tuve mi encuentro con Él, yo estaba completamente en el mundo, como lo he dicho, y realmente yo estaba en un proceso. Cuando yo llegué a ese retiro, que por cierto fui por curiosidad, nada más, pues bueno, yo estaba en mi pleno apogeo, donde era popular, donde ya me contrataban para show transvestis, donde yo tenía dinero, donde yo estaba aparentemente bien en el mundo. Pero cuando tengo ese encuentro con Dios, exactamente en ese retiro, pues entendí que, primer punto, Dios ama al pecador, más no al pecado. O sea, ¿por qué? Porque yo entendí que yo estaba mal a los ojos de Dios. Él me lo hizo ver. Él me lo hizo ver, y los predicadores en ese retiro me hicieron ver lo mal que yo estaba a los ojos de Dios. Entonces, en ese momento yo entendí que el pecado me lo denunciaron. O sea, ahí los predicadores denunciaron lo que era un pecado, ¿sí? Y con la gracia de Dios lo pude entender, que era un pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que hizo Dios fue que Él me fue transformando completamente todos los días a través de la Eucaristía y a través del rosario. Todos los días que hacía el rosario y todos los días que iba a misa y comulgaba, y empecé a hacer ayunos, empiezo a leer la Biblia, me costaba mucho la oración, pero lo intentaba. Entonces, cuando yo empiezo a llevar una vida sacramental, incluyendo la confesión, ahí es donde Dios empieza a transformar mi corazón, y Él me empieza a alejar completamente del mundo, que fue muy difícil el primer año, porque me saca del mundo para hacer la voluntad de Dios. El primer año fue muy fuerte para mí, ese proceso de conversión, pero ahorita te puedo decir que en estos 8 años que llevo, el Señor me ha ido llevando paso a pasito, ¿no? ¿A qué grado? Al grado de que Él quiere que yo sea libre, libre de todo. O sea, Él quiere que mis pensamientos estén fundidos en los de Él, mi corazón fundido en su corazón, mis miradas en las de Él, que yo ya no sea del mundo, que yo sea completamente de Él en su divina voluntad. Entonces, aquí es donde yo te puedo responder que la voluntad de Dios es que seamos santos. Y para yo llegar a la santidad plena, completa y absoluta a la que Él quiere, yo no me debo de conformar en decir, soy homosexual y me siento feliz siendo así. No, yo quiero ser lo que Él me creó, varón. ¿Por qué? Porque todo causante de mi homosexualidad fueron heridas que causaron todo esto, ¿sí? Y Dios es el primer sanador de heridas, es el primero, es
el que está más interesado en sanar todas mis heridas. Sí, cuando mucha gente me ha dicho, oye, pero tú puedes llegar a la heterosexualidad, yo siempre les digo, a ver, Jesús curó leprosos, ciegos, paralíticos y levantó muertos y resucitó. El decir que él no puede sanar una herida mía que me causó una tendencia homosexual es dudar de su poder. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces, yo quiero ser santo y yo quiero que mi Señor, pues obviamente me siga transformando. Llevo ahorita, pues sí, efectivamente 8 años y es un proceso que sigo llevando todavía a través de retiros, también a través de vida eucarística, como digo, a través de sacramentos, pero Dios no quiere que me conforme solamente con quedarme estancado, Él quiere que avance. Pues bueno, en esta parte yo creo que a mí Dios me llamó a la castidad, unificando mi castidad a su cruz, a su sufrimiento. Y ahí es donde nuestro Señor Jesús dice, pues mi carga es ligera, mi yugo, o sea, mi yugo te va a ayudar a que tu carga sea ligera. Y la verdad te puedo decir como testimonio que en estos 8 años en mi lucha en castidad, Él ha hecho absolutamente todo. Y soy la persona más feliz, porque yo viviendo en castidad, puedo ver a una persona ya no como un pedazo de carne, sino puedo ver el alma de la persona, puedo ver sus valores, sus principios, ver que es una persona que tiene una vida, un pasado, que es un hijo de Dios, que Dios también dio la vida por él. Entonces, el vivir en castidad, el estar yo llamado a la castidad, con esta atracción al mismo sexo, me ha abierto completamente el alma y el espíritu para poder ver con los ojos de Dios. Ya no como ven los hombres, ya con los ojos de Dios. La otra parte que yo obviamente analizo es que en estos 8 años que Dios me ha llevado en este camino, yo me baso en lo que viene el Evangelio, unido al catecismo de la Iglesia, porque nosotros como católicos, romanos, obviamente estamos hablando que es catecismo, tradición, Biblia. Y entonces, cuando el catecismo de la Iglesia, de hecho, me hace ver que la Iglesia no me discrimina, pero que también en numeral 23, 57, 58, 59, ahí mismo habla que estoy llamado a la castidad, porque ahí dice que estoy llamado a la castidad, ¿sí? Y a unir todo esto a la cruz de Jesús, pues es maravilloso. Entonces, en base al catecismo, en base al Evangelio, en Romanos 1:24, Timoteo 1:10, pues me doy cuenta que la práctica homosexual es una aberración. Entonces, aquí yo no voy a razonar como razona el mundo. Para mí es palabra de Dios y es palabra de Dios porque esto es lo que me ha mantenido firme. Porque si yo no hiciera la voluntad de Dios conforme el catecismo, conforme la Biblia, conforme las enseñanzas de la iglesia, yo no estaría ahorita dando este testimonio. Yo no hubiera podido dejar la droga, el alcohol y el sexo. O sea, yo no hubiera podido. Entonces, en base a la castidad, unido a los sacramentos, he entendido que la voluntad de Dios en mi vida es vivir en castidad. Y es lo más maravilloso que yo pueda entender. O sea, es que es algo sobrenatural poder entender esto, porque mucha gente de hecho me dice, es que el sexo es una necesidad. Y yo les digo, no, necesidad es comer, dormir, hacer del baño, porque si no te mueres. Pero yo llevo 8 años en castidad, no veo pornografía, no me masturbo, no me meto con ningún hombre y estoy vivo y soy feliz. O sea, no es una necesidad, ¿no? Entonces, yo la verdad, yo creo que les dejaría bien claro a mis santos sacerdotes que entendieran que la castidad es indispensable para nosotros como homosexuales. Es indispensable, porque si no aprendemos a vivir en castidad, que claro, todos estamos llamados a la castidad, porque obviamente hay castidad conyugal también, ¿no? Pero en este caso, en mi caso, con la atracción al homosexual, yo creo que es indispensable que nos lleven por la castidad. Para yo poder vivir en castidad, pues obviamente la gracia del el no caer es por la gracia de Dios, a través de los sacramentos y el rosario. No hay otra. O sea, yo por mí, siendo una persona que se metió con más de 700 hombres, yo no hubiera podido dejar mi vida sexual después de estar tan contaminado en la lujuria y ahorita vivir en castidad sin los sacramentos y sin el evangelio, sin el rosario.
Pues bueno, efectivamente yo creo que la clave de todo es reconocer tu nada. Cuando yo me di cuenta que realmente no era feliz y toqué fondo en ese momento, yo recuerdo que cuando llegué a ese retiro, pues efectivamente le dije a mi Señor, porque vi una imagen de un Jesús crucificado y también yo recuerdo que yo todavía con soberbia le había explicado en ese retiro, pues no voy a dejar la droga, ni el alcohol, ni el sexo, ¿no? Pero aquí vengo a este retiro a ver qué se siente. O sea, todavía llegué con una soberbia, pero en el momento que yo ya tengo mi encuentro con Dios, en ese mismo día donde yo llegué de soberbio, en ese retiro de 3 días, por cierto, ahí fue donde me di cuenta que yo, viendo mi alma, reconociendo lo infeliz que yo era con la vida que yo llevaba, porque yo creía que yo estaba bien, completamente creía que estaba bien, pero en ese momento, el yo reconocer mi miseria, reconocer mi nada, reconocer mi pecado a los ojos de Dios, es la gracia que Dios hizo que entrara en mí el Espíritu Santo y pudiera yo en ese momento doblegarme completamente y ya decir, no puedo más, esto es algo maravilloso, Dios es algo increíble, yo quiero este amor, pero tuve que hacer lo mismo que hace el pecador, como el hijo pródigo, que dijo, Padre, perdóname porque pequé contra ti, contra Dios. O sea, tuve que haber hecho eso, ¿sí? Porque si no me hubiera yo reconocido lo pecador que yo era a los ojos de Dios, difícilmente mi corazón de piedra se hubiera convertido en un corazón de carne, difícilmente. Pero yo tuve que darme cuenta efectivamente de que no era feliz y que lo necesitaba a Él, porque Él es la fuente de mi vida, Él es divina voluntad, Él es mi Señor y mi Dios. Y cuando yo descubrí ese amor en ese retiro, fue cuando dije en un solo día, porque el retiro fue de 3 días, pero en un solo día, que fue el sábado, fue cuando le dije, te ofrezco mi castidad. O sea, para que yo pudiera experimentar el amor de Dios tan fuerte, y yo haber dejado la lujuria en un solo día, es porque esto es sobrenatural. O sea, esto no es normal. O sea, lo que no pudo haber hecho un psicólogo, que no les quito méritos, pero a lo mejor lo que no hubiera podido hacer un psicólogo en años, nuestro Señor lo hizo en un retiro de 1 hora santa, en un instante, y dejé todo. Y en ese momento dejé lo que fue la droga y empecé a vivir en castidad en un solo momento. Entonces, ahí yo pude entender, y eso es lo que yo doy siempre este mensaje, la diferencia entre el amor de Dios y el placer que te da el pecado. Es muy distinto, porque el placer no te llena y siempre vas a querer más. Y el amor de Dios te trae la paz y la felicidad en tu corazón. Te sana, te libera y te deja, ahora sí que te dejas de ser esclavo, porque yo era un esclavo, solamente que no lo veía. Pero en ese momento yo dejé de ser esclavo y me pasó lo mismo que a San Pablo. O sea, las escamas de los ojos se me fueron y vi realmente el mundo espiritual, algo que pues yo desconocía. Y con la gracia de Dios y la fuerza, gracias a humillarme a los ojos de mi Señor, pues automáticamente seguí adelante. Y la gracia de Dios hizo todo, porque yo no hago nada, eso me queda claro. O sea, creo que el 99.99 todo lo hace Dios. Yo solamente lo único que dije fue, Señor, te necesito, Señor, te amo, Señor, no me dejes. Y Él lo hizo todo. Él me fue llevando hasta ahorita que llevo 8 años que acabo de cumplir en mi lucha, en mi vida, digo lucha porque pues la cruz es necesaria, o sea, me refiero, Jesús habla de la cruz, entonces la cruz es diaria, es todos los días, y pues es mi lucha diaria, pero la gracia de Dios me mantiene fiel, es la gracia de Dios. Pertenezco en una comunidad de la divina voluntad, es algo maravilloso que ha cambiado mi vida. Y pues bueno, a través de eso también doy pláticas. El Señor me ha mandado de misionero en centros de rehabilitación, anexos, a eso me refiero, donde hay alcohólicos, drogadictos, y en retiros católicos a los que Dios me ha invitado a dar mi testimonio o a dar pláticas. Y pues también ayuda a los jóvenes. Normalmente el Señor me ha puesto a los jóvenes, ayudarlos a que ellos puedan entender, porque yo siempre les digo,
Mira, mi testimonio no es para que tú digas, ah, qué bonito, qué fuerte. No, mi testimonio es para que veas que aunque estés en lo peor, te puedes levantar con la gracia de Dios y con la ayuda de nuestro Señor en su divina voluntad. Entonces, se puede salir de esto. Y yo ayudo a los jóvenes a vivir en castidad, a dejar la droga, a dejar el alcohol, a que sean felices, porque ahí está la felicidad, haciendo la voluntad de Dios en su divino querer. Eso es todo.